Bienvenidos una vez más a este programa del escritorio de Toto. Como siempre, tenemos muy buenos invitados y hoy un especial de hace tiempo. Así que vamos a conocer parte de su biografía. Adelante. José Luis Exeni Rodríguez es doctor en investigación en ciencia política por la Flaxo México, comunicólogo, politólogo, escritor y periodista boliviano, expresidente de la Corte Nacional Electoral. Fue miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y de la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia en América Latina. Fue también investigador principal del Informe Nacional sobre el Desarrollo Humano y ha realizado diferentes estudios relacionados con la democracia en instituciones nacionales y organismos internacionales. Es investigador postdoctoral del Núcleo de Estudios sobre Democracia, Ciudadanía y Derecho del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Coimbra, Portugal, y es columnista de varios diarios de Bolivia. Fue vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Autor de varias publicaciones sobre comunicación y democracia. Estoy con ustedes, como han escuchado ya, con José Luis Exeni. De tiempo estamos viéndonos, como siempre, a través de las cámaras. José Luis, bienvenido al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Toto, me da muchísimo gusto estar en tu programa, pese a esta distancia que nos impone la pandemia. Y efectivamente no nos veíamos ni conversábamos desde hace tiempo, pero bueno, yo creo que una muy buena oportunidad para retomar nuestro diálogo. Claro que sí. Me ha llamado mucho la atención, no conocía todas estas propuestas que hay, que has trabajado con una fundación, has trabajado en el tema de la demodiversidad, has estado hablando de también lo que es nuevo mapa de actores en Bolivia. Es decir, énfasis que al nivel tuyo me interesa muchísimo porque hemos escuchado a veces especulaciones cortas, detalles mucho más incisivos que profundos. Entonces, en esta época de las etiquetas, siempre llamo yo, cuando tocas un tema te etiquetan sobre ese tema, pero tú tienes la libertad de hablar y compartir y darnos información real. Así que no sé con cuál de los tres arrancamos inicialmente, que tú ves que vienen en un orden cronológico para ir avanzando al punto final. Quizás el paraguas es justamente esta idea de demodiversidad, que la venimos trabajando ya hace algunos años y ahora desde la Fundación Friedrich Ebert. La noción de demodiversidad corresponde a un gran pensador portugués que es Boaventura de Sousa Santos, que nos plantea que no hay un modelo único y hegemónico de democracia al cual llegar o parecerse, sino diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas en interacción y en disputa. Esa es la idea de diversidad de la democracia. Esto es un tema muy importante que lo hemos asumido en Bolivia cuando con la Constitución Política del Estado del año 2009, que es el resultado de la Asamblea Constituyente, reconocemos tres formas de democracia, ¿no? Desde la fundación de la República hasta el 2009, más de 180 años, nuestra Constitución, nuestro sistema político y nuestra normativa estaba pensada simplemente o solamente para la democracia representativa, de elecciones, del voto individual, de los partidos políticos, como la conocemos. Pero desde el 2009 hemos asumido y hemos reconocido a lo que ya preexistía, que es que además de la democracia representativa existen otras formas de democracia, otros saberes, otras concepciones democráticas, que son la democracia directa y participativa y en especial la democracia comunitaria. Entonces, cuando hablamos de demodiversidad, básicamente estamos hablando de la idea de democracias en plural, y no es solo aumentarle una S al sustantivo democracia, sino es asumir esto, que no hay un modelo único, sino diferentes concepciones, saberes, y creo que esa es la riqueza de las diferentes miradas y concepciones democráticas. Esto, como te digo, se ha expresado en Bolivia en el reconocimiento de tres formas de democracia, pero en especial, luego en la ley del régimen electoral, en un horizonte que hemos asumido, complejo, difícil, en el cual se está avanzando muy lentamente, que es la democracia intercultural. La democracia intercultural es la versión boliviana, si tú quieres, de la demodiversidad, porque plantea la articulación creativa y transformadora de diferentes formas de democracia. En el planeta, esto también existe, en algunas naciones en especial, existe estas democracias, como bien las estás llamando, cada uno tiene su énfasis, para ir conociendo, porque he visto que otros países, tanto en Sudamérica, pero también en otras latitudes, están incursionando en democracias para
dar espacio a muchos sectores que estaban ignorados dentro de sus propias costumbres. No sé si es así. Sí, para no ir muy lejos, la constitución, la nueva constitución política del Ecuador, que es un año anterior a la nuestra, del 2008, también reconoce tres formas de democracia. No lo plantea en términos, necesariamente en términos de democracia intercultural, pero sí hace este reconocimiento de que hay más democracia, hay democracia más allá de la sola representación política. Y esto implica pensar en otros mecanismos como la participación ciudadana, la deliberación democrática, el control social, y en el caso de la democracia comunitaria, en principios y prácticas como el autogobierno y la libre determinación. En América Latina tenemos una tradición larga, grande, importante de complementariedad y a veces, claro, a veces es disputa entre la democracia representativa, que es la democracia de elecciones, como la conocemos para elegir a nuestras autoridades y representantes en diferentes niveles, y la democracia directa y participativa, que es básicamente ya implica no solo elegir a quienes van a decidir por nosotros, sino asumir el derecho como ciudadanos de decidir nosotros mismos en asuntos de interés público. Y ahí hay varios mecanismos como el referendo, los plebiscitos, la iniciativa legislativa ciudadana, la propia idea de asamblea constituyente, las asambleas, cabildos, hoy todos ellos reconocidos en la Constitución Política del Estado de Bolivia. Pero por supuesto, cuando hablamos de diversidad, de demodiversidad, hay mucha tradición y mucha experiencia en varios países, sobre todo del sur, en África, en India y en propia América, en Guatemala, México, en Perú. Entonces, básicamente es algo que existe, pero el gran salto consiste en reconocerlo, en este caso un reconocimiento constitucional, y la tarea hacia adelante es no solo reconocer, sino garantizar su ejercicio, un ejercicio que debería ser complementario y ojalá en igual jerarquía. Dime, ¿en Europa pasa algo parecido o no sucede así? En Europa hay muchos mecanismos también de democracia directa y participativa, ¿no? Sabemos que Suiza, por ejemplo, es un modelo de toma de decisiones a través de referendo. El referendo es un mecanismo de la democracia participativa porque la ciudadanía no elige a alguien que decide por ella, sino decide directamente, ¿no? Entonces hay un ejercicio complementario. Y en general, mecanismos de la democracia directa y participativa sí existen, pero lo que es más, digamos, está más asociado a países del sur como Bolivia tiene que ver con la democracia comunitaria porque está vinculada a el ejercicio de derechos colectivos de un sujeto que es el sujeto indígena originario campesino. Desde el 2009 a la fecha ha evolucionado, ha entrado en práctica total esto, está en sus principios. ¿Cómo puedes definir el avance de las democracias en Bolivia? Yo digo con esperanza, pero también con un poco de realismo, que la democracia intercultural es una buena idea. O sea, es algo que está por construirse. Es una buena idea como lo es el Estado plurinacional, como son los buenos vivires, el pluralismo jurídico. Tengo la impresión que transcurridos más de 12 años desde la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, el avance en el horizonte de una democracia intercultural o de la demodiversidad todavía es muy limitado, muy tímido. La democracia representativa de elecciones sigue siendo el componente central, sigue teniendo protagonismo y está, si no subordinando, un poco despejando o limitando el ejercicio de las otras formas de democracia. Hay avances importantes. Hay que recordar que, por ejemplo, en Bolivia se eligen 7 diputados en circunscripciones especiales indígena, originario, campesinas, cuyos procesos de preselección se hacen con arreglo a la democracia comunitaria. A nivel departamental se eligen asambleístas departamentales de manera directa, que no pasan por voto individual ni por partidos, sino por decisiones, normas y procedimientos propios de las organizaciones indígenas y originarias. Sobre todo, creo que el núcleo de este avance tiene que ver con un proceso todavía muy difícil, yo lo llamo la larga marcha, que es el proceso de autonomías o de autogobierno indígena. Hoy en Bolivia, luego de estos 12 años, pero todavía había un recorrido previo, tenemos solamente 4 autogobiernos indígenas. Digo solamente por decir que podrían ser más, pero ya es muy importante que existan, porque nos están demostrando que otras concepciones de democracia son posibles, y no solo concepciones, sino prácticas, saberes y ejercicios de toma de decisiones a partir de otros principios, que no necesariamente son los del voto individual mediado por los partidos políticos.
en el siguiente nivel. Decías que no hemos avanzado tanto como quisiéramos, pero tampoco nos hemos quedado en el inicio. ¿Qué esperarías que sea, digamos, un avance genuino sobre las democracias en Bolivia? Lo importante creo que es que en general se logre asumir que el horizonte democrático en Bolivia es un horizonte de demodiversidad, es un horizonte de democracia intercultural. Yo creo que se habla muy poco de democracia intercultural, lo hace el Tribunal Supremo Electoral porque tiene el mandato legal de impulsar la democracia intercultural y tiene una entidad específica para eso, que es el SIFDE, el Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático, pero se escucha muy poco o no se escucha o se escucha mal hablar de democracia intercultural, por ejemplo, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, incluso en el mundo académico, no se habla mucho de democracia intercultural. Entonces, creo que un primer reto es poner en agenda de investigación, pero sobre todo de debate público-político, el tema de la diversidad de las democracias, el horizonte de la democracia intercultural. Segundo, yo digo que hay tres grandes tareas. La primera es pasar del reconocimiento, ya cuando se reconoció en la Constitución y luego se asentó este principio en la ley del régimen electoral. Es un gran salto, por supuesto, frente a 180 años de negación, de invisibilización, pero hay que pasar del reconocimiento al ejercicio. O sea, no basta reconocer derechos, sino hay que garantizar su ejercicio. Entonces, tenemos que garantizar el ejercicio de todos los mecanismos de la democracia directa y participativa. Hasta ahora hemos avanzado básicamente en el ejercicio de referendos, ¿no? Hemos tenido varios referendos constitucionales, de aprobación de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, pero no hemos tenido, por ejemplo, todavía un ejercicio de revocatoria de mandato, que es un mecanismo de la democracia directa, muy pocos ejercicios institucionalizados de asambleas y cabildos. La iniciativa legislativa ciudadana todavía tiene muchos límites, la consulta previa, que es otro mecanismo, también tiene límites incluso normativos, entonces hay que avanzar en ese sentido. Y en torno a la democracia comunitaria, creo que el gran desafío está en también garantizar su ejercicio más allá del ámbito local comunitario. Y eso implica salir de esta idea de que hay como una doble escala, ¿no? La escala nacional para la democracia representativa, que es, digamos, la de mayoría de edad, y está bien la democracia comunitaria siempre y cuando se limita a lo local. Creo que hay que romper esa idea y hay que asumir que los principios de la democracia comunitaria también pueden ser muy valiosos para nutrir la diversidad democrática. Entonces, primer reto, pasar del solo reconocimiento al ejercicio. Segundo reto, pasar de la sola coexistencia, es decir, hay tres formas de democracia y cada una puede ir por su lado, a la complementariedad. Este es un tema fundamental porque implica que se pueden dar ejercicios complementarios y articulados de estas formas de democracia, y lo hemos tenido, tenemos un ejercicio y un ejemplo modélico, yo digo, espléndido en el país, en la autonomía indígena de Charagua y Yambae, que es guaraní, donde la elección de sus autoridades se ha dado por los tres mecanismos. Charagua y Yambae tiene 6 zonas, 4 guaraníes y 2 urbanas. En las 4 zonas guaraníes se han elegido sus representantes con arreglo a la democracia comunitaria. En las dos zonas urbanas se lo ha hecho la democracia representativa mediante voto individual, candidatos, y han habido mecanismos de asambleas y de otros mecanismos de participación y de decisión directa. Es decir, ha habido la convergencia de las tres formas de democracia. Ese es un gran reto, la complementariedad. Y el tercero es pasar de la sola complementariedad en ejercicio a un ejercicio en igual jerarquía. Esto que decía, no es que haya una democracia que es la más importante o la decisiva o la mayoría de edad y las otras son complementarias o subordinadas, sino las tres formas de democracia tienen un espacio y un lugar y debemos garantizar que su ejercicio sea en igual jerarquía. Son grandes retos, son horizontes largos, como lo es el horizonte del Estado plurinacional, pero bueno, vamos dando algunos pasos pese a los límites y a las barreras administrativas, normativas que existen. Qué importante todo lo que estás analizando en un tiempo en que parece anclados, que estamos anclados en la democracia antigua, al estilo antiguo, con las mañas antiguas en general, estoy hablando en todos los niveles, y que no terminamos de avanzar en lo que estás hablando tú. Eres optimista, yo sé que eres optimista en varias cosas, pero ¿qué miras adelante? Estamos atrasados en el proceso. ¿Qué impide, qué nos ha puesto un ancla y no nos queremos mover de lo que hemos manejado bien, entre comillas, antes, y lo que viene en este avance que son las democracias? No quiero dejar de ser optimista, sin caer en el pesimismo, pero tampoco quiero ser ingenuo. Yo creo que hay que asumir que estos retos son complejos, son estructurales,
son de largo plazo, no son inmediatos, pero sí se está demostrando que se puede avanzar en un horizonte de la democracia intercultural, siempre y cuando sea un tema que se ponga en agenda. Son conquistas, ¿no? A mí me gusta mucho una expresión de Boaventura que dice, no es que la democracia representativa sea mala, el problema es que es poca. Es decir, hay que ampliar el horizonte de la democracia representativa hacia un horizonte de demodiversidad. Lo propio con el Estado plurinacional, más allá de lo discursivo o del solo reconocimiento constitucional o de ponerle el adjetivo plurinacional no sé, al Tribunal Constitucional Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, etcétera. Creo que el reto mayor implica en asumir en serio lo que significa la plurinacionalidad del Estado, que básicamente es asumir el principio de que en una sola nación cívica, la nación cívica boliviana, que no se niega, sino más bien se reafirma, pueden existir y coexistir y complementarse diferentes naciones culturales, étnico-culturales, que son la riqueza de la diversidad étnico-cultural en el país. Son desafíos complejos de largo plazo y yo creo que hay que trabajarlos en el día a día y digamos, ese es el gran reto que tenemos los sujetos que nos resistimos a ser objetos. En este nivel, ¿tú crees que estamos anclados en la mente de la población? Porque mucha población no conoce. Para muchos lo que estás hablando ahora es nuevo, totalmente. No se habla, no está en el discurso político, no está en las metas, no está en las propuestas y simplemente se lo practica cada 5 años, así a la rápida, y no veo yo en los otros 5 años de ejercicio de gobierno que avance en este nivel. ¿Qué pasos necesitamos, aparte de tener una conciencia y decidirnos qué nos falta? ¿Soltar esas anclas que nos tienen al pasado o qué piensas vos? ¿O ponernos un cohete en la espalda y arrancar? Sí, efectivamente es un tema que, pese a que viene de la historia larga, así como está planteado, puede ser novedoso. El solo hecho de plantear la idea de democracias en plural y no de democracia a veces hace mucho ruido. Nos dicen, ¿qué es eso de democracia? La democracia es una sola democracia, que es la democracia representativa. Entonces, primero es el reto de romper esa asociación de democracia única, hegemónica, voto individual, partidos políticos, representación política y asumir que hay diferentes y diversas formas, saberes y concepciones democráticas. Pero más allá de esto que puede ser un impulso, digamos, de cultura política, de ejercicio de las democracias, hay algunos temas estructurales que están limitando estos avances. Por ejemplo, en el caso de la democracia comunitaria o más todavía del autogobierno indígena, el proceso de autonomías indígena, originario, campesinas, la propia estructura del Estado limita su avance. Por ejemplo, las autonomías indígenas están pesadas en términos de autogobierno, de gestión territorial propia, pero tropiezan, por decir algo, con la ley SAFCO, que sigue vigente, que está pensada no para el autogobierno indígena, sino para los gobiernos municipales, como los conocemos. Entonces, hay que ir por varios pasos. Hay que dar pasos en términos de debate público, de cultura democrática intercultural, en términos de reforma normativa, en términos de debate en las propias organizaciones políticas, en términos de asumir esto en la institucionalidad estatal, no solo en el Tribunal Electoral, sino en toda la institucionalidad estatal, para ir quebrando esas barreras que van limitando, ya sea por cuestiones de coyunturas críticas políticas o más estructurales, esto que es un horizonte que hemos asumido en el país con la nueva constitución, reconocido a nivel internacional, pero que todavía sigue siendo un horizonte en construcción, en el cual todavía tenemos mucho que avanzar. Dime, ¿es algo solitario que está pasando contigo y algunos más? ¿O está empezando a posicionarse en la mente y en la voluntad de políticos y de dirigentes en todos los niveles? ¿Cómo ves eso para terminar esta primera parte, que realmente es muy importante entender y apoyar y vivir esos 3 pasos? ¿Cómo los ves? ¿Estás optimista? ¿Qué tenemos que hacer para instalar esta propuesta y esta decisión ya tomada para que sea práctica? En relación a la democracia intercultural, yo decía que parecía que los únicos que hablaban de ello eran los del CIFDE, este Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, porque claro, es su mandato.
y parecía muy difícil posesionar la idea de democracia intercultural en otros niveles, empezando por los partidos. Qué lindo sería que en el propio sistema educativo podamos empezar a hablar de principios y valores democráticos de interculturalidad y, por supuesto, en las propias organizaciones sociales. En general, no hay este avance. Más que solitario, yo creo que es algo que está ahí, y hay que promocionarlo, hay que generar los espacios necesarios para debatir. En el caso del Estado plurinacional, sí hay mucho más debate, más discusión, hay incluso un buen debate y discusión académica sobre qué implica asumir la plurinacionalidad del Estado, pero claro, otra vez tropezamos con esta distancia y esta brecha a veces muy grande que existe entre el reconocimiento constitucional de un principio y la garantía de su ejercicio. Eso pasa básicamente con la democracia intercultural, pasa con otro tema central de la nueva constitución o del nuevo modelo de Estado, que es el pluralismo jurídico, es decir, este ejercicio complementario también de la justicia ordinaria, que sabemos que está en crisis terminal desde hace mucho tiempo, y la justicia indígena originario campesina, ahí no se está avanzando. El tema de los buenos vivires, o sea, el buen vivir, los derechos de la naturaleza son fundamentales, pero también están muy limitados a la discursividad, a la narrativa, al símbolo, y no efectivamente se traducen en políticas públicas, en normativa, en un horizonte alternativo al desarrollo. O sea, seguimos subordinados a un modelo de desarrollo que es extractivista o post-extractivista, pero no logramos todavía avanzar hacia un modelo, o sea, otro modelo de desarrollo, o más bien una alternativa al desarrollo. Entonces, son varios frentes en los cuales habrá que ir avanzando, y mientras más convencidos seamos de ello, más rápido podremos hacerlo. Bueno, gracias mil. Realmente he aprendido muchísimo y creo que muchos estamos tomando conciencia de esto, porque una cosa son titulares y otra cosa son vivencias, ¿verdad? Así que esto es lo que anhelamos. Vamos a irnos a una segunda parte, vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en nuestros otros temas. Me interesa mucho el nuevo mapa de actores en Bolivia. Ese titular me parece muy sabroso, así que lo vamos a poder escuchar en instantes más. Vamos a una pausa, por favor, y volvemos ya con José Luis Exenio. Bueno, querido José Luis, nuevamente en contacto ahora para entrar un poco más de cerca a incursionar en este título que acabo de leer y que dice de crisis, polarización e incertidumbre, nuevo mapa de actores en Bolivia. ¿A qué te refieres con esto? Por favor, explícanos. Aunque sabemos, pero sabemos desordenado, sesgado y con énfasis según cada uno ve. Sí, que es una publicación, un libro, es el resultado de un esfuerzo colectivo de un equipo de 13 personas de diferente especialidad, de diferente proveniencia y pensamiento, un equipo plural, por tratar de un poco pensar la coyuntura crítica del 2019 y sus consecuencias en el 2020. Más allá de este debate que lo vemos de manera recurrente, es inconducente, irresoluble, inútil entre fraude versus golpe, lo que quedó claro de la coyuntura crítica del 2019 fue que fue un contexto de crisis, polarización e incertidumbre, esta idea de triple crisis, una crisis política, por supuesto, derivada de los hechos de las elecciones del 2019, una crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus a partir de marzo del 2020 y una crisis socioeconómica derivada también de este contexto. Entonces, claramente estaba instalada la idea de crisis. La idea de polarización, que aquí tenemos una discusión en el equipo, de si es solo una polarización narrativa, política o discursiva, o es una polarización más profunda. En algún momento yo planteaba la idea de que estábamos yendo hacia una suerte de fractura social entre un bando y otro bando, sin calificarlos, que básicamente no reconocían al otro, lo veían no como un oponente o un contrario al cual hay que convencer o
o superar, sino como el enemigo al cual había que derrotar e incluso hacer desaparecer. Pero sí, básicamente la idea de polarización que vemos que se mantiene, e incertidumbre porque no sabíamos bien hacia dónde íbamos el año pasado. Sabíamos, cuando se convocaron las elecciones en mayo, luego se fueron postergando y no se sabía si iban a haber, cuándo iban a haber, en qué condiciones, porque además había la pandemia. Entonces, esta idea de crisis, polarización e incertidumbre que marcó este periodo de coyuntura crítica 2019-2020, nos llevó a pensar cómo se habían desempeñado los actores relevantes o varios actores relevantes en esta coyuntura y básicamente elegimos algunos que nos parecían más importantes. Así tenemos un estudio sobre el MAS y PSP en su calidad de partido de gobierno, que lo hizo Fernando Mayorga, un estudio sobre los partidos opositores al MAS, en el marco del sistema de representación política, que lo hizo María Teresa Segada, un estudio sobre la oposición no partidaria, todas estas plataformas, CONADES, lo que significó la movilización ciudadana, que lo hizo Yuri Torres, un estudio sobre las élites económicas en la Bolivia económica, o sea, en la Bolivia contemporánea, es decir, los actores empresariales, los actores económicos que también tuvieron un papel importante, que lo hizo Jonas Wolf, un estudio que a mí me gusta mucho sobre la transformación restauradora del campo mediático, es decir, esto del cual somos parte, que es el bloque de medios de comunicación y cómo se vinculó con el bloque de poder evista, posevista del gobierno transitorio, que lo hicieron Fernando Molina y Susana Bejarano. Un estudio muy lindo, yo lo recomiendo ampliamente, que hizo Gabriela Reyes sobre la policía como un actor político institucional, pensando en el motín policial del 2019. Un estudio de Gustavo Fernández sobre actores y factores externos, cómo se da la situación de Bolivia dentro de una recomposición geopolítica regional en el escenario postelectoral del 2019. Un estudio, Pastor, que te va a gustar mucho, que dice política laica plurirreligiosa, que lo hizo Eduardo Paz, para ver la centralidad y el protagonismo de las iglesias, de los actores religiosos también en esta crisis. Finalmente, algo que está muy presente en nuestra vida comunitaria y es el espacio político de Internet, en especial las redes sociales digitales en esta crisis. Pues este conjunto de actores nos configuraron esto que hemos denominado nuevo mapa de actores. Nos está mostrando cuál fue el desempeño de estos actores antes de la crisis, durante la crisis y en el periodo posterior del gobierno provisorio. Creemos que es un estudio que en general sale de esta lógica de polarización o descalificación y busca más bien plantear algunas ideas plurales para comprender este momento crítico que lo seguimos debatiendo, y creo que eso es lo más valioso de este estudio, porque contribuye al debate sobre este desempeño de los actores relevantes en el país. En este estudio de varios autores, como estás narrando, ¿al final hay optimismo o todos estamos dando puñalazos unos a otros y uno mismo? ¿Cómo ves el futuro en base a todos estos estudios que han copado realmente, como bien dices, muchas áreas, inclusive el tema de la fe, el tema de la espiritualidad que ha entrado de lleno en estos últimos meses y años? ¿Cómo ves tú? ¿Hay una salida? Se han dado propuestas para decir, este sería un camino para vivir con tolerancia, con reconciliación, sabiendo que todos construimos una Bolivia en los énfasis que tenemos, o es una perspectiva muy así inocente que tengo? Es una coyuntura crítica que no la hemos superado. Claramente está vigente esta idea de crisis, sobre todo muy presente la crisis socioeconómica y la crisis sanitaria. Se ha despejado un poco la idea de la crisis política a partir de las elecciones del 2020, donde en democracia se eligió un gobierno no solo con mayoría absoluta, sino con legitimidad de las urnas, que es un principio democrático fundamental, y eso complementado con las elecciones departamentales, regionales y municipales de marzo y abril del 2021, como que ha completado el tablero de autoridades y representantes electos. Entonces eso ya está por fuera del debate político, pero sí se mantiene, como decía, la disputa política y narrativa. En estudios posteriores que hemos hecho, sobre todo cualitativos, a través de estudios Delphi o estudios de opinión pública,
Vemos todavía que se mantiene esta polarización política y polarización discursiva. Vemos que la ciudadanía está muy preocupada por la crisis sanitaria, por no contagiarse del coronavirus, por el colapso del sistema de salud, está muy preocupada por tener empleo, por tener ingresos, por la crisis socioeconómica, versus las élites que parecen concentradas más en el debate y en la disputa política. Hay una confianza todavía baja en las instituciones en general. Muy pocas instituciones tienen niveles regulares o altos de confianza. En general, los niveles de confianza en todas las instituciones, empezando por los partidos, la policía, el Tribunal Constitucional, la propia Asamblea, son bajas. Entonces es un tema que hay que tomar en cuenta. Pero hay luz, hay un horizonte de salida que nos dice que los bolivianos, en una abrumadora mayoría, seguimos asumiendo que la democracia es la mejor forma de gobierno frente a la posibilidad de un régimen no democrático o un régimen autoritario. Seguimos creyendo que hay la posibilidad de encontrar acuerdos. Tenemos claridad en que debe haber justicia y de que los actos y los hechos que violaron derechos humanos, venga de donde vengan, deben ser investigados, esclarecidos y sancionados, cuidando el debido proceso. Entonces creo que hay algunas luces que nos dicen que hay salida, ¿no? Quizás no sea de corto plazo, pero hay salida, y ojalá que sea una salida no impuesta, sino una salida pactada, una salida donde diferentes actores, incluidos los actores de las entidades territoriales autónomas, puedan participar y lograr que en los próximos 2-3 años superemos estas crisis política, económica y sanitaria que hoy son tan difíciles. Te pregunto, José Luis, ¿hay una inmadurez política? ¿Hay que este es mi juguete y nadie lo toca? ¿O cómo es, para hablarlo seriamente, como lo vas a hacer tú, que la mentalidad, porque es un tema de mentalidad, ha ido poco a poco achicándose la mirada hacia a Bolivia entera, y hemos visto nuestro partido, hemos visto nuestra ganancia, hemos visto nuestro poder y no hemos visto el bien común? ¿Cómo puedes analizar esa parte en base a todos estos autores que han estado comentando en sus artículos de determinados puntos, como el tema de la iglesia, etcétera, etcétera? Sí, más que inmadurez, lo que hay es esta persistente polarización política, que claro, puede ser un síntoma de inmadurez de los actores políticos, que no es nueva. Los actores políticos han estado en crisis durante mucho tiempo y son cuestionados por ello. Entonces, se mantiene un poco la lógica de trinchera, que creo que siempre es tan nociva. Algunos actores políticos, precautelando narrativas o intereses, apuestan más por replegarse en sus trincheras, dinamitar los puentes en lugar de construirlos y cimentarlos. Pero no todos. Hay, tanto en el campo del gobierno, del oficialismo, como en el campo de las oposiciones, hay actores que sí están trabajando y apostando por el diálogo, por la construcción de acuerdos, por salir de esta polarización tan nociva para el país. No será fácil, y eso no solo está ocurriendo, por supuesto, en Bolivia, sino lo vemos en la región. Vemos una polarización exacerbada, por ejemplo, en Perú, una crisis muy fuerte en Colombia, la polarización en Argentina, en Brasil. Parecería que no es privativa de Bolivia o de los políticos bolivianos, sino en general es una crisis de polarización con visiones distintas, asociadas, como decía, a intereses, y que dan cuenta que sí, los actores importan, que las instituciones importan, y creo que ese es el desafío. Y yo creo que mientras más protagonismo tenga a la sociedad civil, las organizaciones sociales, las entidades que desde la sociedad puedan un poco interpelar a los partidos y al propio Estado, mejores condiciones tendremos de superar esta polarización. Entremos a esa parte de esa famosa palabra fraude. No es nuevo, ¿verdad? Esa palabra, ese recurso, creo que tiene cierta antigüedad, cierto uso discriminado. El respeto, un referente último ha sido Donald Trump. Así es, hay varios procesos de América Latina, y no solo de América Latina, sino en general,
Hemos visto que hay esta referencia o estas acusaciones de fraude sin evidencia, lo que genera no solo tensión necesaria, creo yo, en los procesos democráticos, en los procesos electorales, sino está dañando el sistema electoral, está dañando el propio sistema de representación política, por supuesto que golpea la legitimidad de las autoridades electorales, del resultado de esos procesos electorales o de esas elecciones o consultas, y por supuesto de las autoridades electas. No es que no haya existido fraude en algún momento, hay que recordar que la transición a la democracia en Bolivia el año 1978 se inaugura con un fraude. Ahí sí está evidenciado que las elecciones, las primeras que tuvimos después de ese largo ciclo de gobiernos militares y de dictaduras en 1978, fueron unas elecciones fraudulentas, había más votos que votantes, se demostró que militares llevaban las urnas, pero no solo las llevaban, sino las rellenaban de votos. Entonces se anularon esas elecciones. Entonces sí, el proceso de transición a la democracia que fue tan difícil, luego de varios golpes de Estado, de 2 interinatos que duraron muy poco, etcétera, se estrenó con un fraude. En la historia boliviana tenemos otra evidencia de fraude a otro nivel en 1989, con lo que se conoció como la banda de los cuatro, que en ese momento se podía hacer, hoy no se puede. Hicieron un recuento de votos y por esa vía manipularon resultados, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que nuestros sistemas electorales, y no solo en Bolivia, sino en general en la región, y la normativa electoral ha ido avanzando y ha ido blindando los procesos electorales para evitar hechos de fraude a gran escala, lo cual no significa que no puedan existir irregularidades y lo cual no significa que existan los mecanismos y procedimientos para denunciarlas, para tramitarlas y en su caso sancionarlas. Decía que no es propio de Bolivia, hoy lo estamos viendo, pero así a carne asada en Perú, ¿no? Perú ya tiene un resultado al 100% de las actas contabilizadas desde ayer, pero sigue muy fuerte la narrativa del fraude desde Keiko Fujimori, que se niega a reconocer ese resultado. Están impugnando actas, más de 800 actas, son 200,000 votos, para tratar de revertir algo que ya está verificado en el cómputo que hizo la Organización de Procesos Electorales. Bueno, el fraude no solamente tiene nombre, sino apellido, ¿no? El monumental, el fenomenal, el sistemático, el digital, no sé, hay todo tipo de fraude. Comenzando, reitero, de los Estados Unidos, donde se precia de ser un país muy democrático. Ha sido dramática la elección de Biden y bueno, la posición de Trump. ¿Cómo piensas que podemos ir mejorando esto? Porque en Perú se ha hecho la contabilidad, se sigue demorando el recuento de votos. Y en otros países, en Ecuador, no sé finalmente cómo terminó, si fue algo legal, ¿no? Ya el don de sospecha se ha vuelto el don más famoso entre todos, todos sospechan de todos. ¿Cómo analizas en esa perspectiva esos nombres, esas realidades y cómo alguien puede demostrar que es fraude o decir que no ha habido fraude? ¿Cómo se maneja eso? Lo primero creo que hay que hacer es reafirmar el principio democrático que debe ser incuestionable, de que la voluntad ciudadana expresada en las urnas debe ser respetada. Aunque el resultado sea muy estrecho, la diferencia sean 7 millones como en Estados Unidos de votos o 40,000 como en el Perú, o un voto. Esa es la democracia de mayorías, ¿no? Dice que gana el que obtiene un voto más que los demás en el caso de una mayoría absoluta de este tipo. Lo primero es garantizar y lograr que los actores políticos relevantes, y aquí es muy claro el ejemplo, el mal ejemplo en este caso de Trump, reconozcan el resultado de las urnas en lugar de negarlo. Trump hasta el final se negó a reconocer ese resultado y hablaba de votos ilegales. Todos los votos postales, por ejemplo, que están previstos en la normativa estadounidense, los descalificó directamente y dijo que esos son votos ilegales, no deberían contar. Habló de una manipulación que estadísticamente era imposible que él haya perdido, y empezó a abonar sospechas. El problema no es solo que los actores políticos declaren o proclamen un fraude sin ninguna evidencia, sino yo creo que el problema es lo que queda, y lo que queda es la sensación de fraude o la narrativa de fraude, más allá de que existió o no existió. En este caso, por ejemplo, no existió fraude como se lo vio posteriormente, pero queda, y hay gente
muy convencida, seguramente en Estados Unidos, los republicanos, de que le robaron la elección, como dijo Trump. Eso, reitero, daña la legitimidad del propio sistema electoral, de las autoridades electas, de las autoridades electorales, y es un problema serio. Entonces yo creo que el primer gran desafío es asumir todos, especialmente los actores políticos que candidatean o que participan en estos procesos, este principio democrático fundamental de que la voluntad ciudadana expresada en las urnas libremente debe ser respetada. Lo segundo creo que es asumir que ante la posibilidad, porque siempre pueden existir posibilidad de anomalías o de irregularidades en procesos electorales, se acudan a los mecanismos, procedimientos y plazos legales que prevén nuestras normas para denunciar esos hechos, investigarlos, rectificarlos en su caso y sancionarlos. Porque una cosa es seguir los procedimientos legales que están establecidos en caso de que haya alguna irregularidad en mesa o en el cómputo departamental o en el cómputo nacional, y otra cosa es saltarse todos esos mecanismos legales e ir ante una conferencia de prensa y decir aquí ha habido fraude, ¿no? Y las pruebas, no, ha habido fraude, no importan las pruebas. Nosotros lo decimos y ya está. Entonces creo que eso es importante en términos de responsabilidad de los propios actores políticos, seguir los procedimientos legales donde se pueda efectivamente demostrar que han habido irregularidades y en su caso se las sancione. Y tercero es asumir, como decía al principio, que nuestros sistemas electorales se han ido blindando. Por ejemplo, un gran salto en Bolivia ha sido asumir el principio de preclusión, ¿no? Que básicamente consiste en que una vez concluida una etapa ya no se la puede repetir. Y eso evita, por ejemplo, que esta etapa fundamental, que es contar votos en las mesas, en Bolivia nadie más que los ciudadanos que son electos por sorteo como jurados electorales cuentan votos, nadie más cuenta votos en el país. No se repita, o sea, no hay una autoridad electoral que diga, bueno, vamos a ver las urnas y vamos a volver a contar. Eso se respeta y se ocurre que ha habido alguna irregularidad con un acta o no están con las firmas suficientes o hay problemas con esa mesa, lo que se hace es anularla y se repite la votación garantizando el derecho de quienes han participado. Entonces yo creo que hay que articular un tema de una cultura democrática para reconocer los resultados, un tema de procedimientos legales que están establecidos en la ley y en los reglamentos para procesos electorales y consultas, y el apego a estos mecanismos de la propia normativa y del sistema electoral que han ido blindando nuestros procesos. No hay que olvidar además que los procesos electorales de hecho están blindados no solo por los ciudadanos que cuidan la votación durante todo el día y después el cómputo ahí en mesa, sino por los delegados de las organizaciones políticas que están ahí en las mesas o deberían estar, ojalá, en todas las mesas, cuidando el proceso, y también muchas misiones de observación y de acompañamiento tanto nacional como internacional. Entonces creo que eso es importante para dar certidumbre respecto a lo que estamos diciendo los ciudadanos y que no desconozcan nuestra voluntad. Importante tu resumen, ya estamos apuntando a la parte final. Tú has trabajado muy de cerca en el tema de electoral, muy, muy de cerca. Has vivido este proceso que estás hablando, por eso nos interesa mucho tu posición. Bueno, ahora, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Utilicemos los últimos minutos. Te veo muy repuesto, te veo bien, Luce, y trabajando como siempre en este tema. Es tan amplio porque no solo tocas estos temas, he leído tu currículum y me ha asustado y al final digo, ya no leeré porque ya me estoy avergonzando de todas las cosas que hace Jesús Luis y nunca he hecho yo. Así que coméntanos un poquito de tu vida ahora, cómo te estás moviendo, querido José Luis. Sí, después de haber superado con un tratamiento largo un tema de salud, ahora estoy plenamente repuesto. Tengo el gusto hoy de formar parte de la Fundación Friedrich Ebert, que es la FES. En su momento se denominó ILDIS y así básicamente se la conoce, que es una fundación alemana, desde la cual estamos alentando espacios de diálogo plural. Tenemos un proyecto de análisis prospectivo y escenarios, donde hacemos este tipo de escenarios que pueden ser útiles para la reflexión y para el debate. Estoy alentando estudios y análisis comparados y, por supuesto, también publicaciones, que, como este de nuevo mapa de actores, otros más de otra característica, como un libro del gran artista Alejandro Salazar, con sus dibujos, por ejemplo, que un poco tratan de contribuir a esta idea de que un componente fundamental de la democracia es el debate plural y la deliberación pública,
sin debate plural y deliberación pública, ahí sí la democracia está incompleta. Entonces hay que alentar estos espacios. No es fácil, más aún cuando son contextos de polarización y de disputa política narrativa muy, muy duros como los que tenemos en el país, pero esa es la apuesta. Yo creo que sí tenemos la capacidad y la madurez suficiente para hacer estudios, para hacer análisis comparado, para ver diferentes miradas, para ponerlas en discusión, para generar espacios deliberativos, que creo que es fundamental en democracia, y de esa manera ir construyendo más allá de nuestras diferencias y de la diversidad. La diversidad no hay que verla como un problema o como una traba, sino más bien como parte de nuestra riqueza, porque nos nutre desde diferentes miradas. Hablo de diversidad étnico-cultural, diversidad lingüística, regional. Yo creo que eso es importante, y por supuesto el horizonte de todo esto es lograr una sociedad con mayor igualdad, sin discriminación, sin racismo, que nos permita reconocernos como semejantes. Me alegra mucho escucharte, me alegra y me emociona muchísimo tu dedicación de tanto tiempo. No eres una langosta que salta aquí y allá, sino te veo consecuente con todo lo que estás viviendo y con todo lo que has vivido. Estoy feliz de verte 10 puntos y bueno, que pronto otra vez podamos tener la oportunidad de tenerte aquí en el programa y seguir analizando bajo esa perspectiva tan amplia que tienes todos los eventos que tienen que ver con el devenir de las naciones que son afectadas por elecciones, por decisiones, por leyes. Y me quedo yo con la parte de las democracias, que fue algo que me ha gustado muchísimo y creo que para muchos de nuestros televidentes ha abierto un espacio que a veces lo teníamos ahí como una anécdota folclórica de una nación, cuando en realidad es algo tan importante. Así que te invito a que puedas despedirte de toda la audiencia en televisión, en radio, en red. Bueno, ahora todos hablamos de que salimos al mundo entero y es verdad. Muchas gracias, Pastor. Yo celebro mucho este espacio porque es un espacio muy lindo de diálogo, y creo que está demostrando que el diálogo es no solo posible y necesario, sino muy, muy valioso. Por supuesto, me dará mucho gusto que continuemos nuestra conversa y nuestro diálogo cuando la pandemia permita que pueda visitarte en el estudio y nos demos un abrazo, y sigo de cerca el trabajo que haces en los medios, y lo valoro mucho. Nada, decirte que estaré aquí siempre atento a tu llamado. Te agradezco muchísimo y como es mi estilo, siempre bendigo tu vida, tu familia, todo lo que vas a hacer adelante. Y qué bueno que desde distintas perspectivas podamos charlar así y gozar de tu amistad. Que tengas muy buen tiempo y gracias por aceptar nuestra invitación. Yo soy el agradecido. Un abrazo, Pastor. Gracias. Hemos estado con José Luis Exeni, lo han escuchado, hemos aprendido mucho y hemos recordado de muchas cosas que están en nuestra Constitución y que podríamos vivirlas más profundamente. Hasta un próximo encuentro, así, desde el escritorio de Toto. Bendiciones.